agradeciendo su preferencia y su sintonía a esta frecuencia. TN23, canal 23 UHF. Estamos en los sistemas de cable también en todo el país en distinta numeración. Pídalo a su cable operador, como ya le digo, distinta numeración, pero la misma señal. TN23 a nivel nacional. Iniciamos en este momento el rostro de la noticia, este espacio dedicado al análisis de los temas que nos interesan a nosotros los guatemaltecos. Vienen las fiestas de fin de año y hay muchos tipos de celebraciones. ¿Cómo celebra usted? Pues hay muchas personas que lo celebran con licor, pero a veces se sobrepasan. Y otras personas por distintas razones se refugian en el consumo de drogas. Pero ¿qué dice Guatemala en cuanto a estas estadísticas de uso y consumo de alcohol y drogas? ¿Qué recomendaciones existen para los guatemaltecos? Las conocemos a continuación porque nos acompaña la psicóloga Luqui López Angulo, es secretaria ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Bienvenida entonces. No, gracias por el espacio, una buena oportunidad para compartir con la comunidad guatemalteca cómo mantenerse sobrios en esta época donde todo el mundo, so pretexto, ¿verdad?, echarse los traguitos, como decimos los guatemaltecos, es común, pero realmente la Navidad tiene un propósito, que es el nacimiento de nuestro Señor en nuestro corazón y que se extienda todo el año. Sin embargo, es uno de los, yo diría que es uno de los eventos del año donde las familias, los amigos, los vecinos tienen un motivo más para reunirse, pero lamentablemente puede caerse en abuso de alcohol. ¿Cuál es el trabajo en sí entonces de la entidad que usted dirige durante todo el año y qué especial énfasis le ponen durante el fin de año? Bueno, tenemos un nombre muy largo porque hablar de una oficina técnica especializada, asesora en el tema de la prevención de consumo y abuso, yo diría consumo de drogas ilícitas y abuso de medicamentos. Entonces la función nuestra es asesorar a las diferentes instancias, ministerios, instituciones claves de gobierno, sociedad civil, especialmente a casas de internamiento, pues si ellos nos lo permiten y se acercan. Nosotros estamos con un programa permanente de aprendizaje continuo y el trabajo es enseñar a hacer prevención, fortalecer la prevención, para no caer en esa palabra que se oye dominguera, porque la iatrogenia, muchas veces uno dice, bueno, vamos a hacer una campaña masiva de prevención, y lejos de llevarle a los padres y a los jóvenes, digamos, por ejemplo, se les lleva un evento de música, pero puede que lo anuncie, la publicidad sea de una de estas empresas que venden licor. Entonces, la idea es que incluso la agenda de un mensaje preventivo debe estar elaborada de tal manera de no dar un manual de inducción de cómo drogarse. Guatemala, por ser un territorio, yo diría en situación de vulnerabilidad y de alto riesgo, porque somos el corredor de tráfico de drogas, desde Suramérica hasta Norteamérica, que es a donde llega, es el destino de la mayoría de drogas que se trafican. Estados Unidos tiene un alto consumo de drogas, y el hecho de estar en El Paso nos está colocando en una posición tan complicada, porque podemos pasar de ser un país de tránsito a ser un país productor. Y entonces yo le diría, como madre, como esposa, como profesional, como mujer, como en un momento dado como cabeza de casa, porque hay mujeres solas, yo invitaría a la población a parar y ver qué es lo que están haciendo nuestros hijos, incluso los adultos. Mire, el alcohol, el consumo de otras sustancias psicoactivas no perdona profesión, raza, credo, estado civil o económico. Es lamentable ver a aquellos grandes profesionales que entran y salen de casas de internamiento y que padecen o mueren por consumo de alcohol u otras sustancias. Entonces nuestra tarea, yo diría que es asesorar a quien nos lo permita. Creo que la Secretaría en el 2012, como la recibimos, atendía de 10 a 12 pacientes al mes, con 2 clínicas de psicología. Ahora tenemos 10 clínicas y tenemos como 430 pacientes mensuales.
Entonces imagínense tener un equipo ya de 7 a 10 profesionales, eso marca la diferencia. Y eso nos preocupa porque si antes se atendían 10 o 12 personas era posible decir no hay consumo, pero realmente hay consumo y el consumo va en incremento. ¿Qué hacen los padres para saber dónde están sus hijos o sus hijas que consumen? No es una tarea moral, pero como ciudadana yo le digo, yo sí acepté el reto y dije, bueno, compartamos, llevar una política nacional de prevención de consumo y abuso de medicamentos hasta el último rincón de la nación. Esa sí es tarea moral y yo me la tomé con gusto, agotadora, pero yo estoy muy satisfecha de los avances de esta Secretaría. En esta labor de asesoría y acompañamiento que hacen ustedes, me imagino, notan que se dispara el número de casos durante fin de año. ¿Hay otra época durante el año que suceda lo mismo? Yo pensaría que los meses románticos o de unión familiar pueden ser fechas disparadoras. Por ejemplo, en un trastorno obsesivo compulsivo, en dependencia con la pareja o hacia la pareja, le llamamos codependencia porque no solo se depende de la persona, sino que se anula y se vive en función del estado de ánimo del otro. Generalmente la persona busca una manera de escape para llenar el vacío. Yo le diría que el mes de febrero es un mes complicado, Navidad, y los días, especialmente lo que es el Día de la Madre, el Día del Padre. Yo diría, voy a ser tal vez un poquito fuerte al decir esto. La gente común diría pretextos para beber, pero es interesante ver cuando la adicción, digamos, se desarrolla en una persona, que cuando hay influencia del contexto, la necesidad es el impulso de consumir, pero cuando hay una carencia interna se vuelve compulsivo la adicción, y por eso se relaciona con el trastorno obsesivo compulsivo, porque el contexto lo empuja a uno por las fechas, por los recuerdos, por los símbolos, los lugares, o sea, los aromas, y de repente la persona ya no está. Ahora en Navidad, imagínese, normalmente todos quisiéramos tener toda la plata del mundo para intercambiar regalos, las 12 uvas a las 12 de la noche, estar con todos en familia, y las familias son patológicas. Yo recuerdo en una entrevista me preguntaban, ¿cómo ve usted a la familia? Y yo creo que la ausencia de valores, estamos juntos pero no nos comunicamos. Esas son una de las principales causas donde el muchacho o la jovencita pueden usar el consumo de drogas. Empiezan a los 12 años y medio con alcohol y tabaco, la puerta de entrada para a los 14 años, que es la edad promedio de consumo de marihuana, y luego experimentar con otro tipo de drogas. Así que yo diría que pretextos cuando uno dice, bueno, yo no tuve padre, yo no tuve madre, me abandonaron de chiquito, no me quieren, me comparan. Creo que la inmadurez emocional puede en un momento dado llevar a la persona a ser vulnerable y a llenar ese vacío con una sustancia psicoactiva. Según los datos, los números y las estadísticas de ustedes, ¿qué está consumiendo el guatemalteco? Bueno, quiero compartirle, estamos hablando de alrededor de 1.300 pacientes. Se hizo un estudio desde el motivo de consulta de por qué llegaban al centro de tratamiento, y vimos que de esas 1.300 usuarios, el 42% es por marihuana, el 41% es por alcohol, y el otro porcentaje son las diferentes drogas. Por ejemplo, hay un 1% de consumo de heroína. Eso para nosotros, aunque es 1% de 1.300, es preocupante, porque por el hecho de la existencia de laboratorios clandestinos de precursores o sustancias químicas, o sea, esa producción de drogas sintéticas en un momento dado
pues la persona se puede ver involucrada. Yo creo que la heroína, las drogas sintéticas y el abuso de medicamentos, ¿verdad? Como los sedantes, en un momento dado podría dispararse. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Quiero compartirle que tenemos el único centro de tratamiento ambulatorio gratuito para la ciudadanía guatemalteca, que lo costea con sus impuestos, por supuesto, pero nosotros ofrecemos 8 meses de tratamiento totalmente sin costo y un máximo de 1 año y medio, en el cual estamos dando un abordaje integral, porque la persona llega, tenemos un horario de 8 a 4 de la tarde, es bueno llegar a las 3 porque la terapia dura 50 minutos. Entonces se le asigna un psicólogo, se le diagnostica, pasa su evaluación médica, si hay necesidad de la visita domiciliaria hay una trabajadora social, se le hace su plan terapéutico, se le diagnostica con el DSM-4TR, que es el manual de los trastornos. Asignado su terapeuta, tiene terapia individual, de grupo, de familia. También se le da la orientación del enfoque espiritual o teoterapia. Hay una persona certificada en el abordaje de drogodependencias que precisamente trabaja este enfoque, el de sanación de 12 pasos y con el valor agregado. Perdóname que se me traba un poquito, pero es la emoción de poderle ofrecer a los usuarios, más que todo a la familia, porque la persona está enferma y la familia se enferma también, pero llevar esa esperanza de que la persona puede aprender un oficio y lejos de tener todo ese tiempo libre, porque fuera del tratamiento en casa, si no hay un buen soporte familiar, que de hecho cuando se consume no lo hay, lo más probable es que no lo haya, entonces la persona puede aprender un oficio y desde su vivienda poder agenciarse de fondos usando sus manos, su creatividad. Así que ahí tenemos 5 talleres que las personas pueden pues integrarse a ellos después de los 2 meses de tratamiento psicológico. Con base a los 1.300 casos que usted ya mencionó que han estudiado y otras estadísticas, ¿qué podemos hablar sobre sexo y edad de las personas que están consumiendo? Mira, algo muy interesante. Para nosotros nos llama la atención que son los varones los que están buscando la ayuda. Tenemos más varones en tratamiento que mujeres, más o menos está en una relación de 60-40. Y en cuanto a la edad proclive, y yo diría que estamos entre los 15 y los 19 años. Pero es algo curioso porque cada 15 años hay edades que suben, porque tenemos también entre los 30 y 34 años y después de los 50. Tenemos gente de la tercera edad que por supuesto que en relación con el alto porcentaje, yo diría que tal vez un 60% es de jóvenes entre 15 y 20 años. Quiero compartirle que recibimos jóvenes con orden de juzgado, o sea, el sistema judicial ya está utilizando el no sancionar con cárcel, sino al consumidor con problemas con la ley, especialmente menores de edad, se les envía. O por ejemplo, una madre alcohólica que el Estado recoge sus hijos, ella tiene que cumplir su tratamiento para recuperarse y demostrar que ella puede ser responsable con sus niños. Así que yo creo que digamos, el discurso político de no criminalizar el consumo, la realidad de los grupos vulnerables. Tuvimos una mujer que ella nos hablaba, nos decía, mi hijo tiene 20 años y es alcohólico y yo necesito ayuda. Se le envió la trabajadora social, se le propició incluso cómo trasladarse, porque la señora escasos recursos, se le buscó un centro que no le cobrara para la desintoxicación y todo el tratamiento lo hizo con nosotros. Yo creo que eso es marcar la diferencia. Así que creo que son los varones los que buscan más la ayuda y estamos tratando, le comparto a las mujeres que estamos tratando la manera de darle el enfoque de género a la política, porque el consumo en mujeres está como estigmatizado y realmente la mujer en relación con los varones
de más o menos, estamos hablando de unos 6,000 casos. Esta es una boleta de opinión que pasamos con jóvenes. Las mujeres nos dicen que ellas prefieren consumir alcohol y los varones marihuana. Y de cada, digamos, 10 jóvenes encuestados, 3 pueden caer en la tentación de consumir. Y si empezamos con cigarro y alcohol y luego marihuana, de esos 3, las jovencitas prefieren el alcohol que la marihuana. Entonces, para nosotros esos son, podríamos decir, la data base para haber replanteado la estrategia de prevención a nivel nacional. Gracias. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato. Muy importante entonces, un tema nacional, un tema familiar. Es innegable entonces el aumento durante fin de año del consumo de alcohol y drogas, pero ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestar eso en nuestra sociedad, en nuestras familias? Volvemos. El está donde ocurre la noticia. Un solo mensaje en las redes sociales no es noticia. Una noticia es una historia con protagonistas, eventos y detalles que usted necesita conocer. TN23 con un grupo de profesionales dedicados a llevar las noticias relevantes en el momento que ocurre. La historia completa en el lugar de los hechos para mantenerlo informado. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias, 24 horas. Esta semana en Alba Cinema te presentamos las mejores producciones del séptimo arte. Disfrútalas en Alba Cinema. Tus clásicos. Te lo dije cantando, ay, te lo dije desde... Tus recuerdos. Tus éxitos de hoy. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está. Están en 92.9 Radio Disney. La música te hace bien. Si lo que buscas es estar informado, TN23, el primer canal noticioso con la mejor información del momento, con la mayor amplitud en noticias de Guatemala y el mundo. Periodistas de TN23 desplegados en diferentes puntos del país con unidades móviles, ampliando la información que usted necesita saber. TN23 es el canal con más emisiones noticiosas en Guatemala. Pregunte a su operador de cable en qué número tiene a TN23, el canal de información las 24 horas. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Hoy abordando un tema muy importante en nuestra sociedad, el aumento en el consumo de alcohol y drogas durante las fiestas de fin de año. Nos sigue acompañando entonces la psicóloga Luqui López Angulo, secretaria ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Ustedes, más que una entidad de investigación, son una entidad de servicio, por lo que entiendo, y de consejo para los distintos sectores. En este caso, ¿qué consejo le dan ustedes a los padres de familia para notar qué está pasando con sus hijos? Yo diría que la prevención es tarea de todos, pero empieza en la familia. Mucha atención a aquellos padres que notan, por ejemplo, los portazos. Cuando le está hablando uno al hijo, lo dejan a uno hablando solo, el aislamiento, la deserción escolar, la baja en las calificaciones, el cambio de amistades. Yo recuerdo en las entrevistas clínicas, yo les pregunto a los padres, ¿y cómo se llaman los amigos de sus hijos? Y no lo saben. ¿O qué le interesa a su hijo? Y no lo saben.
interesarnos por cosas tan sencillas yo diría que es la clave. Yo pienso que digamos, el acercamiento en la familia no demanda mucho. Sé que los padres están cansados. No busque un culpable. Otra cosa es, a veces uno agarra a un hijo y siempre uno tiene un hijo consentido o preferido, y de repente el consentido es el que peor se porta, pero de repente uno, lejos de corregirlo, lo premia. Miren, algo muy importante, yo recuerdo cuando daba clases en la Universidad Sorda y decía, estímulo y respuesta, premio y castigo. Si su hijo tuvo una conducta negativa, no lo premie, porque le refuerza la conducta negativa. Entonces, dejen de estarlo como atosigando en que a dónde fuiste, con quién fuiste, qué hiciste, por qué lo hiciste. Algunas madres salen y siguen al hijo. Es bueno hacerlo para saber dónde anda. Vean los horarios a los que regresan. Miren, la vida está tan difícil que yo creo que es importante saber dónde están nuestros hijos. Y tenemos el derecho de preguntar a qué hora vienes y a dónde vas y con quién vas. Y si el hijo no quiere dar razones, se va a volver un debate, pero usted tiene que tener la sabiduría para en un momento dado saber mediar. No los confronte, porque eso es lo que busca el chico o la chica que está en adicciones, busca la confrontación para cerrar la comunicación y evadirse. Recuérdense que hay alguien en la calle que les está dando el entrenamiento, y del consumo se puede pasar a la trata, por ejemplo. Y la trata, estamos hablando de usar sexualmente a los menores, puede darse también en los adultos, pero cuando es combinado tráfico de drogas, trata, tráfico de armas, o sea, crimen organizado, todo está interrelacionado. Y qué triste sería, y les hablo de esta manera porque qué triste sería que nuestras lindas hijas, nuestras lindas nietas, nuestros hijos en un momento dado, por una confrontación o una mala comunicación, puedan caer como víctimas del narcomenudeo. Bueno, usted ya nos habló de este grupo de jóvenes que muchas veces lo hacen por probar y pueden caer en adicciones, pero en el bloque anterior habló también de otro grupo de incidencia alta, de 30 a 34 años. ¿Habrá alguna explicación del por qué sucede esto en esta edad ya adulta, licenciada? Bueno, yo le voy a hablar como clínica, como psicóloga clínica. Yo considero que la madurez, si nosotros a los 30, a los 15 años tuviéramos la experiencia de los 30, yo creo que nos evitaríamos muchas malas decisiones. Ya se imagina usted de 15 años, ¿qué no podría hacer con la gran experiencia? Sin embargo, a los 30 años, digamos en la línea de vida, yo considero que le rebota a uno lo que uno no logró realizar. Tenemos personas de 30 años, a los 30 años, entre comillas, uno debe estar casado, por lo menos con 2 hijos, pues si no tiene su casa propia establecido, poder pagar la renta, tener un transporte o por lo menos para pagar el transporte. Y muchas veces cuando en la pareja no se tiene tal vez un plan en común, una de las parejas puede exigir un poquito más. Las deudas es una de las razones. La incompatibilidad de caracteres, podríamos decir vivir como perros y gatos, pero le ponemos el nombre elegante, ¿verdad? De incompatibilidad de caracteres puede en un momento dado cansar a la persona y llevar a la insatisfacción en relación con la pareja, la insatisfacción si los hijos no rinden y tal vez unas con el gran sacrificio pagando los colegios, invirtiendo en la educación, más el propio guión de vida que no se logró satisfacer, digamos, en cierta medida las propias expectativas. Yo creo que eso puede ser como un detonante. Pero yo le diría, esos son pretextos, porque hay tanta gente entre 30 y 35 años que tal vez no destacan, pero dentro de su línea de vida viven con satisfacción. Yo creo que la clave sería mantener el equilibrio. Nosotros en coaching hablamos
de mantener ese equilibrio en los roles. Y le pongo los dedos porque de alguna manera estamos hablando del rol social, el familiar, el profesional, en pareja. Sin embargo, el rol personal también hay que cuidarlo. Pero lamentablemente uno después de los 40 empieza a balancear esos roles. Por eso me llama a mí la atención, nosotros tenemos la prevención desde los 6 años de edad en el sector educativo, porque se trabaja la autoestima se desarrolla en los primeros años de vida. Y por eso le decía, cuando hablamos de familia, uno dice, ¿las familias son sanas o no? No son sanas. Y las parejas complementan sus patologías al contraer matrimonio o al unirse, digamos, en pareja, y los hijos empiezan a recibir las insatisfacciones de ambos. Pero de eso se trata la vida. No hay un manual para la vida ni para ser padres, pero yo creo que el recuperar valores sí le corresponde a los padres. Y no esperemos tener hijos, de aquellos hijos que son tan cultos pero no trabajan, dependen de los padres y consumen, porque nos tocaría tener hijos solteros de entre 30 y 40 años y todavía nosotros como padres pues haciéndonos cargo. Gracias, estamos por concluir. Entonces, ¿cuáles serían los consejos finales para tener unas fiestas de fin de año sin consumo? Yo creería que deberíamos de voltearnos a nuestra conciencia personal y realmente celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de veras buscar el unir a la familia, porque las familias están enfermas, y lograr dejar a un lado si tengo o no tengo para los regalos, pero realmente hacer presencia, pedir perdón. Muchas veces un hijo adicto, con decirle, hijo, perdóname porque quise hacer mucho, pero pude poquito. Pero aquí estoy contigo, dándote lo mejor que puedo y perdóname por lo que dejé de hacer. Yo creo que ese sería tal vez un mejor regalo que regalarle un carro para que alcoholizado el chico se vaya a estrellar, ¿verdad? Entonces busquemos la unión familiar, pero ante todo el aceptarnos a nosotros mismos y dejar de buscar pretextos para consumir. Un pretexto entonces para consumir es que al consumir se está más alegre. Claro, el licor lo que hace es que lo relaja y lo energiza. Entonces, podríamos hablar del principio de placer. ¿A quién no le agrada el placer? Comemos, lo que olemos, lo que sentimos, y las sustancias psicoactivas, por eso se le llaman así, porque alteran el estado de la persona. Entonces, si usted quiere pretextos u otorgarle, digamos, a una sustancia de estas el honor de darle placer, yo creo que el placer se puede disfrutar en pareja es algo maravilloso y no tiene uno que consumir nada. Y qué lindo es ver a la otra persona y compartir, y que los hijos vean ese amor, comer bien, hacer ejercicio. Hay tantos lugares y espacios libres que se están propiciando para compartir en bicicleta, deportes. Así que dejémonos los adultos de ser egoístas y hagámosles un espacio a la herencia, porque de ellos es ahí sí que el futuro, ¿verdad? Licenciada López. Un placer. Gracias por estar con nosotros compartiendo entonces esta asesoría familiar, y la cual nosotros transmitimos como parte de nuestra función social en TN23. Agradezco entonces su preferencia, lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias, vienen programas que le van a interesar mucho también.